Bien, ahora sí que te veo perfectamente. ¿Estamos todos, verdad, Ángel? Sí. Sí. Vale, bueno, pues comenzamos, si os parece. Como decía, buenas tardes a todos. Comenzamos el pleno del día de hoy, 30 de abril. Y antes de comenzar con el orden del día, quisiera manifestar dos cuestiones. Una, expresar una vez más pues, nuestra repulsa como corporación municipal y condena a todas las personas que generan violencia de género. Todos conocemos que esta semana, al inicio de semana, pues hemos tenido la desgraciada noticia de que una mujer, ha fallecido a manos de su pareja quemándola. Por otro lado, manifestar de la misma manera nuestra condena a cualquier tipo de amenaza, coacción o atentado a la libertad individual o colectiva, un poco derivado de esta expresión de todos los hechos y actos que se han venido pues celebrándose o de alguna forma dándose durante todos estos días de semanas preelectorales y electorales. Y dicho esto, comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Entiendo que habéis podido echarme un vistacillo al acta, concretamente se hace referencia a la del 5 de abril, en la que en el único punto que tenemos del orden del día era la selección de los miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones autonómicas. ¿Alguna cuestión al respecto, Silvia? Nada, ninguna. Perfecto. Juan Carlos. Ninguna. Muy bien. Pues si os parece, pasamos a la votación. Silvia. A favor. Bien. Paco. A favor. A favor. Gracias. Isidoro. A favor. Gracias. Juan Carlos. A favor. Gracias. Ángeles. A favor. Miguel. ¿A favor, Miguel? A favor. Muy bien, gracias. Mari Carmen. A favor. Gracias, Manuel. A favor. Gracias, Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias. Y en mi caso, a favor también. Aprobamos el acta entonces por unanimidad, Ángel. El punto número 2 te dice aprobación si procede el convenio de la Asociación Hogar del Pensionista, Nuestra Señora de la Victoria, que está recogido el expediente 1725/2021. Si recordáis, los portavoces en la comisión informativa estuvimos trabajando sobre un documento que tenía una serie, digamos, de 2 erratas respecto a fechas que se corrigieron y una vez habiendo corregido el texto en esas 2 erratas, pues le cedo la palabra a la concejal responsable del área de Asuntos Sociales para que pueda un poco resumirnos el alcance de este convenio de la Asociación del Mayor. Adelante, Mari Carmen. Buenas tardes. Bueno, traemos al pleno el convenio del Hogar del Mayor para este año 2021 con una dotación económica de 8.000 euros. Perdonadme, yo lo oigo fatal, no sé el resto. Yo también. 9.000 euros se efectuará la firma del convenio y el siguiente 50% se efectuará el pago cuando se reciban las facturas con la justificación de las actividades que hayan realizado. Bien, como fecha límite hasta el 1 de diciembre de 2021. Se oye muy mal, ¿eh? Las cláusulas, la quinta cláusula, que es a lo que firman ellos. Durante la vigencia del presente convenio, la asociación se encargará de la organización y desarrollo de las actividades a las que se destina la subvención, ejerciendo el ayuntamiento únicamente una actividad de control mediante una memoria o dossier detallado en la cláusula tercera, sin perjuicio de otras labores de control que pueda ejercitar la Concejalía de Cultura y Concejalía de Mayores destinadas a verificar el cumplimiento de los fines del presente convenio. Además, la asociación deberá realizar 2 o más actividades socioculturales o artísticas, especialmente destinadas a la población objeto de este convenio, con independencia de que sean socios o no. Esta actividad tendrá como carácter gratuito para el público asistente o participante, de modo exclusivamente iniciativo. Se propone realizar Mari Carmen, perdona. o el día de la boda. Oye, perdonadme, pero no se oye nada. He dicho al Mari principio Aquí es donde y no me hacéis ni caso. pueden hacer siempre y cuando. Mari Carmen. Y no sé si tenéis alguna Mari Carmen. pregunta, si lo habéis leído o tenéis alguna pregunta. Yo creo que eso es lo más. ¿No se me oye? No se oye nada. Sí, pero Carmen. yo creo que ellos no tienen el audio, entonces no lo están oyendo. ¿Se oye?
No tiene el audio. Ya que se cambió la organización de actividades culturales, no se podía hacer nada, pues se cambió por el mobiliario, pero el resto del convenio es absolutamente igual. Espera, Maricarmen, no se te escucha. Yo he quitado mi audio. Pero es que se oye fatal, lo llevo diciendo un rato, que se oye fatal. Vamos, desde el principio. Mari Carmen, Vale. ¿escuchas? Dime. Sí, yo sí. Es que no se te ha entendido nada. Intentábamos decírtelo para que lo arreglases de alguna manera y empezases otra vez, pero no se te ha entendido nada. Ahora, Hay un eco ahí de... Y eco. Que se te escucha. Y sale el eco. Pues acércate aquí. Yo no tengo desactivado. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Ahora mejor, ahora mejor. Ahora mejor. Es que es el altavoz. ¿Lo ves? Sí, ahora se te escucha bien. No habéis oído nada entonces, ¿no? Hombre, algo así a suelto. Di que no, nada. Pero como todos no hemos leído el convenio. Ahora vamos a tener a ¿no? Bueno, pues empiezo. Decía que traíamos al pleno el convenio del Hogar del Mayor. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Para este año 2021. La dotación económica es de 18.000 euros y el pago de dicha dotación se realizará al 50%, es decir, 9.000 euros a la firma del convenio y el restante, que son otros 9.000 euros, cuando se reciban las facturas con la justificación de las actividades que hayan realizado. Ellos tienen como fecha límite hasta el 1 de diciembre y decía que voy a leer la cláusula número 5, que dice que durante la vigencia del presente convenio la asociación se encargará de la organización y desarrollo de las actividades a las que se destina la subvención, ejerciendo el ayuntamiento únicamente una actividad de control mediante la memoria o dossier detallado en la cláusula 3, sin perjuicio de otras labores de control que pueda ejercitar la Concejalía de Cultura y Concejalía de Mayores, destinadas a verificar el cumplimiento de los fines del presente convenio. Además, la asociación deberá realizar 2 o más actividades socioculturales o artísticas, especialmente destinada a la población objeto de este convenio, con independencia de que sean socios o no. Esta actividad tendrá carácter gratuito para el público asistente o participante. De modo exclusivamente enunciativo, se propone organizar el Día del Mayor o el Día del Abuelo. Y os decía que este convenio es exactamente igual que el del 2019. El del 2020 hubo una cláusula que se quitó y se añadió otra, ya que no se pudieron hacer ninguna actividad, pues se agregó la compra del mobiliario para el Hogar del Mayor. Entonces, os decía que también nos han presentado ya ellos la memoria de todo lo que piensan hacer para este año 2021, siempre y cuando la pandemia nos deje. Y nada, si tenéis alguna pregunta, entiendo que lo habéis leído. Como bien dice Jesús, hay 2 erratas, que son las fechas que hay que cambiarlas. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues... Bien, leído eso, muchas gracias a Mari Carmen. Trasladaba a ella misma la posibilidad de que si queréis emitir alguna pregunta, alguna aclaración al respecto. Silvia. Por nuestra parte, nos parece correcto el contenido del convenio, viene manteniéndose en la línea de otros años y adaptado un poquito a la situación que tenemos actualmente. Por tanto, por esta parte vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Juan Carlos. No tenemos ninguna. Muy bien, pues si os parece, pasamos a su votación. Silvia. A favor. Muy bien, gracias. Paco. A favor. Gracias. ¿Y sí? A favor. Gracias. Juan Carlos. A favor. Muchas gracias, Ángeles. A favor. Gracias, Miguel. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Muchas gracias, Manuel. Manuel.
Dale al... A favor. Muy bien, Manuel, gracias. Adrián. A favor. Gracias, Antonio. A favor. Gracias, Mari Carmen. A favor. Gracias, Mónica. A favor. Gracias, en mi caso, a favor también, Ángeles. Lo aprobamos entonces por unanimidad. El siguiente punto en el orden del día, que es el número 3, hace referencia a dar cuenta de la liquidación del presupuesto del 2020, que está recogida toda la documentación en el expediente 16-19 del 2021. Este punto, tal y como también lo hablamos en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado miércoles con los portavoces responsables de esta comisión, hablábamos de que se había hecho una valoración a partir del informe de intervención en el que, tal y como se recoge en la normativa vigente, pues se expresa en dicho informe que el informe de intervención debe tener, entre otros aspectos, recogidos asuntos que tengan que ver con los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. También debe de hacer referencia a los gastos comprometidos con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos. Debe de recoger las obligaciones reconocidas netas con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos. Los pagos realizados son indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas. También tiene que hacer referencia a las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020, a los remanentes de crédito, a las previsiones iniciales, a sus modificaciones y a las previsiones definitivas, a los derechos reconocidos, a los derechos anulados, a los derechos cancelados, a los derechos reconocidos netos con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas, a la recaudación neta con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos, a los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2020 y a la comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas. En este caso, el estado de la liquidación del presupuesto también ha de estar compuesto por la liquidación del presupuesto de gastos, por la liquidación del presupuesto de ingresos y por el resultado presupuestario. En el punto segundo de dicho informe de intervención, hace referencia a los derechos pendientes de cobro y a las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. Al resultado presupuestario del ejercicio, a los remanentes de crédito y al remanente de tesorería. Dice en el apartado tercero que la evaluación presupuestaria debe tener en cuenta que las administraciones locales deben ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación. Además, debe cumplir con el objetivo de la regla del gasto, con lo cual no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Dice, a este respecto, la intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla del gasto de la propia entidad local y de sus organismos y entidades pendientes. Dice también que el incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o la regla del gasto conllevará a la elaboración de un plan económico financiero. En el apartado cuarto se recoge que, examinada la liquidación del presupuesto municipal del 2020, se han comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo de la normativa que regula esta evaluación. Y en ellos se incorporan distintos anexos donde hace referencia a cuantías y a apartados, tanto en el apartado de gastos también como en el de ingresos. Paso de alguna forma los puntos y cuestiones, digamos, económicas que todos hemos tenido ocasión de valorar durante la Comisión de Hacienda y entiendo que durante estos días también revisarlo, hasta en el apartado octavo, que se recoge que el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto. Y en este caso, en dicho informe se recoge que se ajusta al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, por lo que no es preciso elaborar un plan económico financiero. Y para finalizar, ese informe recoge una conclusión en la que se expresa que esta intervención emite el informe preceptivo favorable a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Villarejo-Salvanés y que efectivamente posteriormente deberá darse cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que éste celebre. Por eso que este documento llamado informe en la aprobación de la liquidación del presupuesto 2020 lo traslademos al día de hoy al Pleno para dar cuenta al mismo de que se ha presentado y que arroja los datos que desde el informe de intervención se nos ha trasladado en dicho informe.
¿Alguna cuestión al respecto, Silvia? Sí, por nuestra parte queremos manifestar que nos parece inconcebible que exista un superávit de 1.400.000 euros para el año 2020. Se jactan ustedes de haber bajado los impuestos. Pocos se han bajado los impuestos si nos ha sobrado esta cantidad económica, que tocamos a más de 180 euros por vecino. Dinero que se podía haber invertido realizando inversiones en el municipio, que han bajado y están solo en un 8,27%, o haberse destinado a las ayudas a personas particulares o las ayudas a los empresarios de Villarejo, que tanta falta hacen con motivo del COVID, que están aprobadas y que después de hace meses tampoco han llegado, siendo una petición que venimos reiterando en los diferentes plenos, ya más que nada porque también la gente por la calle desesperadamente nos pregunta qué pasa con esas ayudas. Recordamos también que hubo una noticia, ya que el actual gobierno quería incluso llegar a hacer suyo este dinero, este superávit, por parte de los ayuntamientos, y es un dinero que queremos hacer constar que si no se ha utilizado ahora mismo se queda ahí en una situación de stand-by, se queda en una situación totalmente estancado, una situación en la que no se puede hacer un uso directo, inmediato de ese dinero, y que corremos el riesgo de que si se llega incluso a aprobar una ley como se quería haber aprobado en este sentido, podamos incluso perder ese dinero. Como digo, más de 1.400.000 euros, que es un dinero que ha salido del esfuerzo de los vecinos de Villarejo de Sardanés, es un dinero que ha salido nada más y nada menos que de sus impuestos. Vamos a pedir que para el próximo año se intente, lógicamente sabemos que no hay que abusar y hay que ajustarse al presupuesto, pero que se intente que sobre el menor dinero posible y que este dinero que todos venimos, como decimos, pagando con nuestros impuestos o que nos viene por otras fuentes de ingresos, sea utilizado y sea revertido en los vecinos de Villarejo de Sardanés. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. No, bueno, por mi parte solamente comentar que esta misma pregunta que estaba haciendo Silvia la hice esta semana al señor secretario, a Ángel, el tema del superávit o remanente, y en ningún caso ese dinero se va a perder. La ley que querían sacar era una ley en la cual la donación, digamos, era voluntaria y era eso, una especie de donación. Nunca nos van a quitar un dinero que es nuestro, o sea, que es de los vecinos. El dinero está en Villarejo y se va a seguir quedando en Villarejo y se va a usar para Villarejo. Y lo usaremos de la mejor manera que pensemos. Nada más. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues un poco en respuesta a la intervención de la portavoz del Partido Popular, pues una vez más viene, como siempre, a evidenciar una lectura pues partidista y muy a su juicio que lógicamente se aleja de la pura realidad y de la pura coherencia. En primer lugar, antes de entrar al debate de que usted decía de que se iba a perder y fíjese la cantidad de dinero y que a todo lo que tocamos y entonces poco los hemos bajado, empieza usted diciéndolo, por lo menos los hemos bajado y los hemos rebajado con la cantidad que nos permitía tener en el presupuesto elaborado un ajuste, justo lo que le veníamos a contar en este informe de intervención, de que tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos. Por eso que nos hubiera gustado rebajar los impuestos incluso más, pero no nos permitía esa regla del gasto generar, digamos, esa estabilidad presupuestaria requerida por, digamos, intervención. Es decir, los hemos bajado, ustedes no lo consiguieron hacer, ustedes incluso lo que hicieron fue subirlos, no bajarlos. Les recuerdo que ustedes votaron en contra del presupuesto. Ese presupuesto arrojaba, entre otras cuestiones, ayudas a las empresas, a las familias, y ustedes votaron en contra. Como también han votado en contra que nuestras asociaciones pudieran percibir las cuantías económicas establecidas en las bases de subvenciones. No sé si recuerda que votaron también en contra. Entonces, no vengan ahora a lavar los trapos y a contar que fíjese todo el dinero que queda ahí, porque una de las cuestiones es los números que en un soporte papel se expresan y otras cuestiones es la liquidez, de alguna manera, que el ayuntamiento dispone para poder hacer inversiones.
que por otro lado le pongo una vez más en recuerdo de que este ayuntamiento, para el periodo 2016-2019, mediante publicación por parte de la Comunidad de Madrid, había un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid a ingresar 2.900.000 euros a este ayuntamiento. Bien sabe usted que de esos 2.900.000, del 16 al 19, y estamos en el 21, solamente se ha ingresado 734.000. Y como ha ocurrido lo que ya estoy infinitamente cansado de explicar, que lógicamente hay una justificación que tiene que ver por cuestiones del COVID, donde los técnicos no han podido, de la Comunidad de Madrid, no han podido revisar todos los proyectos que se han presentado, no solamente de este pueblo, sino de la totalidad de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid optó por el día 19 de junio del 2020 por decir que no se iban a llevar a cabo ninguno de los proyectos que se habían presentado y a cambio nos iban a dar el otro 25% más de gasto corriente. Entonces, le vuelvo otra vez a decir el mismo dato resumen que le he dicho en varios plenos anteriores. Si la Comunidad de Madrid propuso y prometió mediante una orden de alguna manera en la que publica la cuantía económica que le corresponde a Villarejo para el periodo 2016-2019, que fue de 2.900.000, de esa cantidad la Comunidad de Madrid solo ha dado 734.000. Y un 60% de 734.000 correspondiente a esa segunda parte del otro 25%, que son aproximadamente 400.000. En números redondos, al día de hoy hubiéramos percibido 1.100.000 de esos 2.800.000. Ya hemos dicho en infinidad de plenos que el Partido Popular siempre ha cogido y ha dicho, fíjese qué cantidad de inversión hacemos en este municipio y que en los presupuestos exageraban la inversión porque de esos 2.900.000, ya lo dije en uno de los plenos anteriores, es que no han podido argumentar que han ejecutado nada. Si esos son los datos que toda la Comunidad de Madrid, todos los municipios y todos los alcaldes manejamos. Tan solo el 7% de los 700 millones del PIR 16-19 se ha ejecutado. Entonces, no nos echan ustedes a nosotros la culpa, porque lo que no se puede hacer es hacer inversión si ese 83% que tiene que venir dado por la Comunidad de Madrid no se nos entrega. Con lo cual no podemos recoger en un presupuesto una cantidad que no disponemos. Entonces, deje ya una vez más de intentar engañar a todos los vecinos de este municipio contando cuestiones como que las ayudas de empresarios no van a llegar. Mire, seguimos haciendo el proceso administrativo que ya algunos de los militantes de su partido le hemos tenido que expresar y explicar los motivos por los cuales las empresas al día de hoy no habían podido percibir las cantidades económicas establecidas. No porque no estuviera el dinero que está reservado en el presupuesto que ustedes votaron en contra, sino que por el proceso administrativo requiere una serie de plazos, tiempos, en las que a algunas empresas se les ha trasladado ciertos errores en los documentos, han presentado alegaciones y se siguen agotando los plazos conforme a ese procedimiento. Los datos que nos traslada la persona de este ayuntamiento encargada de gestionar esto y que a ustedes personalmente se lo ha trasladado también, es que está todo conforme al procedimiento administrativo. Les recuerdo que es un expediente único que ha de iniciarse y cerrarse a la vez y donde todas las empresas deben de ser pagadas en el mismo momento. No cabe la posibilidad de que aquellas que ya tenían todos los documentos correctos inicialmente fuera abonada la cuantía asignada, sino que había que esperar a que todo el proceso estuviera correcto para liquidar a la totalidad de esas empresas. Con lo cual, por favor, ¿qué es que ustedes han votado en contra de los presupuestos para no hacer que las empresas tuvieran ayudas y también las familias? Votaron en contra de los presupuestos. Y respecto al asunto, y ya con esto termino, decía de que no vamos a poder hacer uso de los mismos, pues en fin, ya lo ha comentado el compañero portavoz del Grupo Socialista e incluso que nuestro secretario lo ha explicado públicamente y usted estaba presente, entonces no entiendo por qué ahora viene a decir algo de lo cual sabe que no es cierto lo que dice. Y es que no hay que tener miedo, que no viene el lobo, que esa propuesta inicial por parte del gobierno del país, lógicamente, fue abortada y que no va a continuar siendo el hecho de que los ayuntamientos no podamos hacer uso de ese superávit. Todo lo contrario, es un disponible que tenemos para buscar qué argumentos, en este caso, qué proyectos podemos trasladar para mejorar la vida de los ciudadanos del municipio de Villarejo-Salvanés. Muchas gracias.
No sé si quiere trasladar alguna cosa más, pues lo digo porque el punto no se trata ni siquiera de aprobación, sino de dar cuenta al Pleno de que hay un informe hecho por Secretaría que dice que cumple todos los requisitos que la norma establece, pero ya que usted aprovecha y en vez de escuchar que simplemente el documento está bien hecho, pues ya saca ahí la parte partidista que ya nos tiene habituados a todos a trasladar cada vez que toma la palabra. No sé, insisto, que si quiere contar alguna cosa más, Silvia, y si no pasamos al siguiente punto, que también es dar cuenta. Sí, por supuesto que queremos expresar algo más que nada porque nos parece un asunto bastante importante y bastante serio, y más que nada porque una vez más, y como siempre viene haciendo y viene siendo costumbre, va cambiando mis palabras o la interpretación de las mismas según su propia conveniencia. En primer lugar, en ningún momento se ha dicho que ese dinero se vaya a perder. Se ha dicho que se corre el riesgo, que no es lo mismo, y se corre el riesgo porque efectivamente hubo un intento, sí, vamos a llamarlo así, un intento de gobierno de apropiarse de dinero que no era suyo, de dinero que era de los ayuntamientos y de dinero que era de todos los vecinos. Y bien sabe usted que este dinero, que este superávit, no se puede coger sin más de un año para otro y emplearlo. Existen unas limitaciones y unos requisitos. Y que por eso es importante en cada año agotar ese presupuesto, exprimirlo lo máximo posible, cosa que no han hecho, que volvemos a repetir, que no es que hayan sobrado 100, 200, 300.000 euros, que es que ha sobrado 1.400.000 euros de dinero que se podía haber utilizado para inversiones para el municipio, para situaciones que tenemos ahora mismo que son de prioridad y que de prioridad de necesidad de los vecinos que vienen pidiendo, como son el cambio de la piscina, como son un pequeño lavado de cara al colegio, que usted viene prometiendo, pero tampoco viene haciendo. Vemos que hace otras muchas cosas, que está mucho en la calle con los vecinos, como siempre le digo, y me volverá a rebatir, pero la verdadera necesidad de los vecinos, que es que ese dinero que ellos, como decimos, de sus sacrificios, de su sueldo, pagan con sus impuestos, les venga otra vez devuelto, les revierta. Está muy bien pagar impuestos. Los impuestos tienen que revertir en servicios para el ciudadano. Dice usted que el Partido Popular no ha bajado los impuestos y es que tiene muy mala memoria y estaba usted presente, se bajó el IBI, pero no es tan importante bajar los impuestos, subirlos, sino que se paguen los impuestos justos y necesarios para tener unos servicios adecuados a los vecinos, adecuados a las necesidades de los vecinos. Habla usted de que tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos y efectivamente tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos y un equilibrio entre lo que se paga y lo que el propio vecino revierte. Que salgamos a las calles estén limpias, que tengamos buenos servicios, que el colegio público no se nos caiga a cachos y que nos podamos bañar en la piscina municipal en verano, que creo que no va a ser una realidad. Y también lo vienen pidiendo los vecinos. Nos habla usted de que, de nuevo, que algo de las asociaciones, que nosotros no queremos que se destine dinero a las asociaciones. Vamos a ver, que tener que exponer esto una vez más, lo que me da hasta apuro es que usted saque este tema sabiendo que a pesar de haber un reparo de intervención, se ha saltado ese reparo de intervención y a pesar de que el secretario interventor, máximo, vamos a decirlo así, legalista en el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, le ha dicho que no está actuando conforme a derecho. Y, por supuesto, el Partido Popular, pues teniendo esa apreciación por parte del secretario interventor, no va a aprobar eso. No porque esté en contra de que se dé dinero a las asociaciones, que, como le he dicho otras veces, bien hemos querido que se diera dinero a las asociaciones, incluso con aportaciones que nos hubieran podido corresponder a nosotros. Y voy un poco más allá. Me habla de esas ayudas a los empresarios, a los autónomos de Villarejo, que tanto nos reclaman, que no llegan, y me está hablando de un estricto expediente administrativo. Parece que cuando quiere es estricto con el expediente administrativo y parece que cuando no, levanta los reparos de intervención sin más y hace usted lo que le da la gana, habiendo una ley por medio. Sé que es un asunto que efectivamente se viene a dar cuenta al Pleno, pero no por eso es un asunto de escasa importancia y no por eso es un asunto en el que no vayamos a dejar de manifestar la disconformidad con la que hemos venido manifestando, porque por supuesto que aquello que sea bueno lo vamos a apoyar y aquello que no sea bueno no lo vamos a apoyar, por mucho que usted quiera hacer ver que es que no apoyamos nada. Pues sí, hace un minuto hemos votado un punto a favor porque lo consideramos correcto, pero lo que no consideramos correcto, ustedes no nos van a callar y lo vamos a seguir diciendo una y mil veces. Gracias. Pues nada, le agradezco muchísimo su intervención y, como digo,
pues una vez más hace usted pues una serie de interpretaciones muy suyas intentando cambiar la realidad. ¿No se da cuenta cuando usted me traslada que lo único que hace cada vez que interpela en este pleno a las cuestiones que tienen que ver con la inversión de este ayuntamiento, no se da cuenta que usted lo que está haciendo es que a sus líderes políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid le pone en jaque? Porque insisto otra vez que es que todavía no se ha enterado. 2.900.000 euros debería haber ingresado la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Villarejo Salvanés antes del 31 de diciembre del 2019. 2.900.000 antes del 31 de diciembre del 2019. 31 de diciembre del 2019. Estamos en abril del 2021. Y de los 2.900.000, tan solo este ayuntamiento ha ingresado 1.100.000. No sé qué más le tengo que contar para que se dé cuenta usted que la inversión de todos los municipios conlleva un aporte en un proyecto que el Partido Popular siempre se ha puesto medallas en sacar adelante diciendo que es un plan de inversión regional, que lo único que ha hecho ha sido convertirlo en un proyecto de subvenciones, no de inversiones. Porque les recuerdo que tendría que haber invertido 2.900.000 y tan solo lo que ha hecho ha sido invertir 1.100.000 en subvenciones, en ni un solo proyecto. Ustedes entre el 16 y el 19 no fueron capaces de sacar ni un solo proyecto. Presentaron un proyecto del colegio público que lo reparó Administración Local diciendo que no cumplía la competencia. No llegaron a hacer un informe adecuado para la Casa de la Tercia, la fase 2, que se reparó por parte de Administración Local y hubo que complementarlo con dos apartados más que no lo contemplaba, que era el de instalaciones y el de seguridad y salud. Afortunadamente, la Comunidad de Madrid en este último año, en el último mes de diciembre, aprobó ese proyecto fase 2 de la Tercia con una dotación de los 932.000. Pero una cosa es que lo aprobara y otra cosa es que desde esos 932.000 todavía no tenemos ni el... Pueden ustedes comenzar porque ahí ya hay una partida económica dispuesta para que puedan ejecutar el procedimiento de adjudicación, licitación, etcétera, etcétera, que usted bien conoce. Con lo cual, por favor, cada vez que diga que es que cuestiones de inversiones, haga referencia a que el 80% de esa cantidad tiene que venir por parte de la Comunidad de Madrid y ya lleva 2 años de retraso para pagar el 1.400.000 que falta y lleva 2 años de retraso. Entonces, no saque pecho en un momento donde lo que tendría que hacer era, por lo menos un poco, incluso hasta pedir disculpas a los vecinos de este pueblo diciendo o argumentando que ha habido otras prioridades que todos sabemos y conocemos y por eso no tenemos ahora mismo esa disponibilidad que ya tendría desde el año 31 de diciembre del 2019, del año 2019, haberse ingresado en este ayuntamiento. Dice también en este caso de que tenemos el tema de pagar los impuestos justos y necesarios. Pues mire, en el tema de la basura no sé cuál fue ese informe que ustedes hacían referencia, es decir, que ni siquiera cuando subieron los impuestos hicieron un informe, un estudio económico-financiero para ajustar cuál era la cuantía de la tasa, y a nosotros nos exigieron, como es lógico y normal, que ese informe tenía que tener un amplio estudio. Y así lo hicimos y hemos sido capaces de rebajar en cerca de 80.000 euros, si no mal recuerdo, el coste a los vecinos. 80.000 euros menos que cuesta la basura y que ustedes estaban cobrando de más a los vecinos por la prestación del mismo servicio. En fin, esa es la gestión del Partido Popular. Habla de la piscina, pues claro, ¿cuántos años lleva la piscina? 35. ¿Cuántos años están gobernando ustedes? 8. ¿Qué han hecho en la piscina? Absolutamente nada. Nosotros lo teníamos en un proyecto que, insisto, la Comunidad de Madrid iba a financiar el 80% del coste de la piscina. Pero como del año 2016 al 2019 tendrían que haber hecho una aportación de 2.900.000 y solo han hecho 1.100.000, no podemos hacer una piscina porque el compromiso de la Comunidad de Madrid no se ha cumplido. Así de sencillo. Dice cuestiones de las alegaciones en cuanto a las asociaciones, etcétera, etcétera. Mire, que yo no me voy a ningún restaurante después por las tardes que quedo con nadie diciendo que es que hemos dicho en un pleno que no les queremos dar las subvenciones a una entidad cultural de este pueblo, porque usted lo que todavía no ha entendido es que los 7.500 euros que el Pleno aprobó que usted debería de cobrar y no quiso cobrarlos, no entiende que para que una persona haga una donación tiene que cobrarlos previamente. Usted no tiene la competencia para decidir cuál es el destino de esos 7.500 euros. No la tiene el Pleno. Usted cobre los 7.500 y después decida dónde quiera darlos, pero primero cóbrelos. Es que tiene mucha cara el decir, no los quiero y quiero dárselos a estos. Y como el Pleno
digamos, no ha valorado a dónde van esos 7.500, usted se dedica a quedar por las tardes con la asociación para decirles que es que el resto de los concejales no queremos entregárselo. Deje de mentir y de hacer esas suspicacias que yo creo que es de patio de colegio. En cuanto al reparo de intervención, mire, voy a explicar otra vez, ya lo he dicho 15 veces y con esta 16. El motivo, el punto que trajimos ese día en el Pleno fue estimar las alegaciones derivadas de una situación única donde por el temporal, de esos 15 días primeros de enero, por la pandemia del COVID y el confinamiento perimetral de los últimos 15 días de diciembre, las asociaciones presentaron alegaciones ajustando, argumentando los motivos por los cuales no les dio tiempo a presentar los documentos requeridos. Ya lo votamos, ya lo hemos explicado, que nosotros no hemos ampliado los plazos, que lo único que hemos hecho ha sido aceptar las alegaciones. El secretario hizo un reparo y el alcalde, que tiene competencia y capacidad para poder hacerlo con el informe del departamento jurídico que argumenta esto que le estoy contando, tomó la decisión para poder liquidar a las empresas, porque ustedes quizás lo que querían es que no se liquidara esa cantidad a las empresas, a las entidades, a las asociaciones. Eso es lo que ustedes pretendían, que ese punto no se llevara al Pleno, o es que no lo recuerda en la comisión, que tuvimos que votar para saber si ese punto iba al Pleno o no. Si no llega a ser porque en esa comisión informativa votamos más a favor que en contra, no hubieran percibido esas cuantías las asociaciones, que era lo que usted quería, que en el Pleno no se le viera a usted su posicionamiento. Bueno, pues lo conoce todo el pueblo. Todo el pueblo sabe que el Partido Popular ha votado en contra de que esas asociaciones pudieran recibir esas cuantías. Esa es la situación. Y deje ya de mentir, porque siempre está contando lo mismo. Mentira siempre, a escondidas siempre y por las tardes quedando con las personas para contarle mentiras. Y creo que en el cuestiones que me está diciendo del cole, que le insisto, que el proyecto que hicieron, reforma integral del colegio público, el director general de administración local, don Ignacio Merino de Mesa, ya les dijo en el año 2019 que tenían errores y que no era competencia de administración local hacer un proyecto de esa envergadura. Les dio un tiempo, que lo he explicado también 17 veces, para que lo modificaran. No hicieron caso y al final el director general, ahí está el documento en el expediente, cuando quiera usted se acerca y lo ve, le dice, visto de que no hay ninguna subsanación del proyecto presentado, damos por desistido dicho proyecto. Dígale usted a las madres y a los padres de los niños de este pueblo que como le dijeron que tenían que modificarlo y no lo modificaron, pues este ayuntamiento, estos vecinos, estos padres y madres se quedaron sin reforma en aquel año 2019. Lo que hicimos nosotros fue retomar ese proyecto, hacer las modificaciones en el proyecto según las indicaciones que la administración local nos trasladó. Lo presentamos y hemos tenido la mala suerte que en el mes de marzo hemos entrado en el COVID que usted conoce. Eso ha hecho que la administración diga el día 19 de junio, que lo he dicho antes, que no se desarrolla ningún proyecto y a cambio nos da el 25% del dinero de los 2.900.000, de los cuales usted sabe que para poder hacer el colegio necesitamos esa cuantía que al día de hoy, 30 de abril, no hemos percibido, pero que le garantizo que este ayuntamiento va a hacer. Y con esto termino. Mire, fue inquietud de este equipo de gobierno el poder hacer uso del superávit en este año 2021. Y ahí están las solicitudes y las reuniones que mantuvimos con el secretario interventor del ayuntamiento. Y como bien dice, hay que cumplir una serie de requisitos. Y entre uno, que el periodo medio de pago esté por debajo de 30 días. Bueno, pues por un error informático, ese periodo medio de pago no figuraba por debajo de esos 30 días. Y ese fue un requisito que el secretario nos puso para poder solicitar hacer uso del superávit. Pero el error informático, me refiero a error informático, porque no había descontado el programa de contabilidad, no había descontado unas facturas pendientes de hacía más de 4 o 5 años. ¿Recuerda usted lo de las casetas? Bueno, pues esa factura que cuando llegamos nosotros en el 19 tuvimos que pagar, haciendo una modificación de crédito. ¿Recuerda lo de la moto de los 3.000? ¿Se recuerda de los 30 o 30.000 de la moto? Bien,
Pues gracias a que había 30.000 para la moto, pudimos pagar al señor de las casetas. Pues esa factura se quedó en el programa informático como pendiente de pago. Y claro, del 2019 al 2021, perdón, al 2020, fíjese usted si ha pasado tiempo y el programa no nos daba que estábamos en el periodo medio de pago exigible para poder hacer uso del superávit. Por cierto, le voy a dar un dato. Cuando ese programa en el mes de diciembre del 2020 nos decía que estábamos en 48 días de periodo medio de pago de forma errónea, porque esa no es la realidad, estábamos concretamente en 10 días en periodo medio de pago. Hoy estamos en 8,25 días. Nuestras empresas están cobrando con una media de periodo medio de pago de 8,25 días. Así que deje usted de estar haciendo, pues como siempre hacen, mentir, llenarse la boca de mentiras, intentar convencer con falsas esperanzas a todas las personas e intentar confundir a la ciudadanía de este municipio. Las empresas van a percibir una cuantía una vez que ese expediente se quede cerrado. No seré yo el que no tengo ganas, que ojalá se hubiera hecho en los 2 primeros meses la entrega de esas cantidades. Y sabe usted de qué estoy hablando, porque soy el primero que hablo con todos los departamentos para que eso se agilice, pero no me queda otra que ahí, como no puedo hacer ninguna cuestión de interpretación diferente a la que usted me dice, no me queda otra que aguantar con las indicaciones de las personas y el personal que este ayuntamiento tiene a la hora de resolver los pagos. Insisto, datos de hace un par de semanas, todo el expediente estaba cerrado, estábamos esperando a la aprobación de la liquidación, lo que hemos venido haciendo para poder destinar esa cantidad a las empresas, que es una cantidad que venimos arrastrando del dinero del ejercicio 2020, que es cuando se hizo la reserva de esas cantidades para poder pagarlas ahora en el 2021 y que le recuerdo que usted votó en contra. Es que hay que tener cara dura de que no le damos el dinero a las empresas, pero si usted votó en contra, usted votó que no quería que hubieran dinero para las empresas. ¿A quién pretende engañar? O sea, bájese ya un poquito y haga el favor de que porque al final, este tipo de puntos en los que estamos hablando, que son de dar cuenta, este debate es de comisión de cuentas, no es de pleno. Y ahí lo hubiéramos aclarado, se dictaminó traerlo aquí, en ese sentido, todo perfecto, y venimos para dar cuenta al pleno. Pero el debate, hágalo usted en la Comisión de Hacienda, no lo haga aquí en el pleno. Pero ya que lo hace, pues yo estoy encantado, ¿eh? Me da usted la oportunidad de decir a los vecinos la realidad de las cuestiones. Y vamos a pasar, si le parece, al siguiente punto, que también es dar cuenta... No, perdón, es que quería hacer una petición a Ángel y es que me gustaría que conste en acta la manifestación que ha realizado directamente a mí, ya que otras veces son otros los compañeros que se sienten ofendidos. Ahora quiero yo sentirme ofendida porque el señor alcalde me ha llamado literalmente cara dura, y así quiero que conste en el acta. Al margen de eso, voy a, si me lo permite, hacer una pequeña matización y una pequeña pregunta que quiero que me responda sin rodeos, es decir, no me hace falta que me diga por dónde pasa el Guadalquivir, que ya lo sabemos, pasa por donde usted quiere según el momento. La primera cuestión que quiero hacer constar es que lo único que sabe todo el pueblo es que el Partido Popular actúa conforme a la legalidad vigente y que apoyará a los vecinos siempre y cuando esté en su mano y siempre y cuando se haga conforme a la legislación. Le pediría que se ciñera a los aspectos que tienen que ver en el asunto del punto del orden del día, que es dar cuenta al Pleno de la liquidación. Perfecto. Le voy a responder a cualquier pregunta en la liquidación. Perfecto. Y si tiene alguna pregunta distinta, para eso está ruegos y preguntas. Perfecto, pero es que le estoy contestando a todas las manifestaciones que usted ha hecho. ¿Es usted el único que se puede extender aquí? No, creo que si usted se extiende, yo tengo todo el derecho de contestarle a lo que usted me está diciendo. La pregunta es muy sencilla. Echa la culpa a la Comunidad de Madrid, que si nos hubiera dado la Comunidad de Madrid de dinero, ya lo sé, batiríamos el récord de superávit de los municipios de España, pero la pregunta es, dígame qué va a hacer y cuándo con ese 1.400.000 euros que nos ha sobrado. Pues mire, en el cuándo se va a trabajar en ello para hacerlo cuanto antes. Tenemos varios proyectos que usted bien conoce. Tenemos un proyecto que es un refugio de animales. Tenemos un proyecto que es una casa de la juventud, debido a que ustedes lo que hicieron fue jactarse de que teníamos una oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil, pero se cargaron la Casa de la Juventud y estaban tan contentos. Bueno, pues vamos a destinar parte de ese dinero a la Casa de la Juventud. Vamos a destinar parte de ese dinero
a poder hacer los arreglos necesarios para que este pueblo tenga en verano las 2 piscinas abiertas. Las de invierno para que la gente vaya siendo a nadar en estilo libre y la de verano para que la gente lo utilice como de ocio y esparcimiento. Y como la situación de COVID nos va a impedir el que tengamos un aforo con de gran afluencia público, con las 2 piscinas abiertas simultáneamente vamos a conseguir hacer eso. Más allá de la reforma del colegio público, que como le digo, no la podemos hacer en estos momentos, sino que estamos esperando a que llegue el momento de vacaciones para poder actuar en el momento de vacaciones. A grandes rasgos, no sé si le ha quedado debidamente explicada la pregunta, pero que insisto que estas preguntas son de ruegos y preguntas, más que de estas cuestiones, porque nada le impide preguntar a qué se va a dedicar el dinero en ruegos y preguntas. Muy bien, pasamos al siguiente punto, si le parece. El siguiente punto, en el mismo sentido, es de dar cuenta al Pleno. Concretamente es el punto número 4. Dar cuenta de los informes de intervención de control interno del ejercicio 2019 en el expediente 1771-2021. En este sentido, hay un informe que recoge por parte, digamos, de intervención. Ese informe anual, tal y como nos explicó el secretario interventor en la Comisión de Hacienda, son documentos que son obligados recoger y establecer para tener de alguna forma un control y una justificación del funcionamiento económico del ayuntamiento y que en líneas generales, por no pasar a leer aspectos, como digo, que fueron de evaluación en la comisión informativa, me voy a la parte de los más, de alguna forma, evidentes que me he subrayado, por ejemplo, en el apartado C, que tiene que ver con resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados. En este caso, ya se manifestó que no había habido en el ejercicio 2000, perdón, estamos en el 21 primero, ¿verdad? O sea, estamos en el expediente, bien, el 2019, digo bien, no teníamos ninguno, no teníamos anomalías de ingresos. En la auditoría pública decía que no existen entidades sujetas a este tipo de actuación, porque efectivamente no tenemos ninguna empresa pública, no tenemos ninguna institución dependiente del ayuntamiento, y había un apartado de conclusiones y recomendaciones que dice lo siguiente, leo literalmente, dice que en cuanto a la función interventora ejercida al año del año 2019, cabe recoger las siguientes conclusiones y recomendaciones e incluir en el plan de acción. Dotación de personal auxiliar y separación de las funciones de secretaría, intervención y tesorería. Eso es una de las propuestas que recoge como conclusiones y recomendaciones este informe. Insisto, en la auditoría pública no hay que hacer ningún tipo de auditoría, pues porque no tenemos organismos dependientes del ayuntamiento y en este caso, pues como digo, el informe viene a ser un informe normal sin que haya habido ningún tipo de cuestiones erróneas o dificultades que hayan podido ejecutar los trámites con plena normalidad. Se hizo también referencia en este caso que hubo un reparo en la parte, digamos, del apartado concretamente que tiene que ver con el apartado tercero. Dice que en el ejercicio de dicha función este órgano interventor elevará informe sobre el Pleno, entre otras cuestiones, de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados. Y en este caso recoge que hubo, en este caso, en el año 2019, estamos hablando del ejercicio 2019 porque este documento no se presentó en este año pasado, 2020, por eso se viene a traer ahora también tanto el ejercicio 19 como el 20. Hubo un reparo, si bien lo recuerdan, que en el mes de septiembre, quiero recordar que era cuando tuvimos que hacer frente al pago concretamente de la contratación para la celebración de festejos taurinos. Y en ese caso, pues el secretario que en su momento estaba, pues hizo ese reparo, puesto que la contratación, de alguna forma la cuantía de los contratos de lo que se estaba en este caso contratando superaba la cuantía del contrato menor. Por parte de la alcaldía se trasladó también y se justificó otro reparo que tenía que ver con el carácter de esa contratación, puesto que la cuantía ascendía a 21.000 euros con IVA. Esto es lo que viene a recoger ese informe anual, insisto, donde sí que estaba ese reparo en el año 2019. ¿Alguna cuestión al respecto, Silvia? Ninguna. Muy bien. Juan Carlos. Ninguna.
Perfecto. Aclararle, ve, aquí teníamos otro reparo. Otro reparo como consecuencia de que se habían encargado unos toros con un precio y en junio, cuando nosotros llegamos, los toros ya estaban encargados, ya estaban contratados, por así decir. Hubo que hacer frente a un pago que nosotros no encargamos y que tuvimos que pagar. Nos tocó en nuestro ejercicio. Aquí no dice nada al respecto, supongo, porque daba igual. Ese año incluso tuvimos que pagar, ya sabe, la friolera de 220.000 euros en festejos taurinos. Pasamos al siguiente punto, al número 5, que hace referencia a exactamente el mismo asunto, dar cuenta de los informes de intervención del control interno del ejercicio 2020. Hablábamos de ese documento que hacía referencia al ejercicio 2019 y ahora es el mismo documento pero haciendo referencia al ejercicio 2020, entre los cuales el carácter del informe va en el mismo sentido, pero en este caso no hace referencia a ningún reparo porque en el año 2020 no ha habido reparo alguno por parte de Secretaría de Intervención de este ayuntamiento. No tenemos auditorías por la misma cuestión y en cuanto a las conclusiones y recomendaciones vienen siendo las mismas, que es la de dotación de personal auxiliar y separación de las funciones de Secretaría de Intervención y Tesorería. Eso es lo más significativo de los documentos que están, de los datos recogidos en el documento llamado Informe Anual sobre el resultado de la función interventora para el año 2020. ¿Alguna intervención, Silvia? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos. Ninguna. Perfecto, pues pasamos. Ángel, no sé si al respecto alguna quizás información complementaria a los documentos que he expuesto aquí y que haya podido obviar algo que para ti pueda ser de interés que sepa toda la corporación, en lo que tenga que ver el propio ejercicio de estos informes, que haya saltado por algo importante. No. Bien, pues si no es así. Si es así. El contenido de los informes, nada más. Muy bien, gracias, Ángel. Pasamos a ruegos y preguntas. Jesús, perdona. Sí. Faltarían decretos ahora, se ha omitido en el orden del día. Disculpas, que no tenía yo aquí puesto efectivamente el tema de decretos. El apartado B sería decretos, actividades de control, decretos varios. ¿Alguna cuestión que recoger respecto a los decretos aprobados en este periodo de estos días entre el pleno anterior y este? Nosotros nos vamos a reservar porque no hemos tenido oportunidad de ver con detalle alguna cosita que sí que queríamos manifestar. Entonces, o lo haremos por escrito o en el próximo pleno. Muy bien, pues entonces en el próximo pleno, si le parece, pues hace referencia a cualquier asunto que tenga que ver con estos decretos. Juan Carlos. No, ninguno. Bien, pasaríamos ya al apartado de ruegos y preguntas. Silvia. Mociones no hay, perdón. No, mociones no tenemos. Gracias a Dios. Buenos días con las mociones. En cuanto a ruegos y preguntas, sí que queríamos hacer en este caso una pregunta, y es sobre el mural que se ha pintado en la fachada del Hogar del Mayor. Queríamos saber si se ha pedido el correspondiente permiso a patrimonio, porque tenemos entendido que es una zona que lo hubiera requerido y no sabemos si se ha llevado a cabo este trámite. Pues no le puedo responder en el sentido, haremos la consulta si le parece a los técnicos para que nos definan si en la zona en la que se ha elaborado ese mural, que hace referencia a las mujeres costureras de nuestro municipio, se requería o no se requería dicho informe en función de la actuación que se ha realizado de pintura sobre la pared. ¿Alguna cuestión más? No hay ninguna más. Gracias. Bien, Juan Carlos. Sí, nosotros tenemos dos ruegos y el primero lo va a solicitar mi compañera María Ángeles. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un ruego a este ayuntamiento y al alcalde como el máximo responsable, porque he recibido varias quejas de familiares de usuarios del centro de día de Villarejo. Las quejas son muy serias. A mí me han dicho que les han puesto un régimen por su libre albedrío, sin que nadie sin que lo sepan los familiares y sin que nadie lo haya prescrito, que hay gente a la que ni siquiera le cambian el pañal en todo el día, con lo cual se orinan y siguen con ese pañal, que las actividades que hacían
manuales han dejado de hacerse. Creo que es algo que también es muy importante, tanto para el manejo de las manos, incluso físico y psíquico. A los que les han puesto el régimen no les permiten llevarse una fruta o una comida para media mañana, con lo cual se pasan desde por la mañana hasta mediodía. Todo esto sin que tan siquiera lo sepan los familiares. No están vacunados como pueden estarlo los centros de las residencias o los centros de día, que todos sabemos, ¿no?, que han sido registrados y han vacunado a los usuarios. Pues aquí no, aquí les han vacunado si por edad les correspondía y les han citado en el centro de salud. Entonces, por favor, creo que van a ir familiares de varios usuarios a hablar contigo, Jesús, pero aún así quiero que lo sepamos todos para que todos estemos pendientes. Creo que es algo muy grave lo que están haciendo con nuestros vecinos y algo que debería ser un orgullo de este pueblo, como es el centro de día, está cayendo. Los vecinos están yendo, unos se van a Tielmes, otros se van a otros municipios y si no tenemos residencia, por lo menos que el centro de día que tenemos que sea de la máxima calidad. Bien, Ángeles, pues gracias por la información. Hay ciertas cosas que desconocemos. Lo que yo sí sé es que tenemos este miércoles próximo una reunión programada, pero que no hablaba de ningún contenido en concreto. Entiendo que si algún vecino te ha adelantado estas cuestiones que has trasladado aquí, pues será referido a estas mismas indicaciones que tú nos has dicho. Todos conocen de que la gestión del centro de día tiene una dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales. Nosotros no intervenimos ni en las actividades que se vienen a desarrollar por parte de los profesionales que están contratados ajenos a lo que es la plantilla del ayuntamiento. Todo lo que vienen siendo cuestiones de alimentación también nosotros somos ajenos. Entendemos que este centro funciona como el resto de los centros dependientes de la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues vamos a mantener, si te parece, una reunión con el responsable, con el director de este centro. Yo he anotado todas las cuestiones que tú has enumerado, todas, una y una. Y bueno, lo único que puedo hacer es que os podré responder con urgencia debido a lo que me estás trasladando, porque me preocupa y mucho si esto es así. Entiendo que cuando alguien le propone un régimen alimenticio a una persona es porque estará controlado por los técnicos de salud que asisten a este centro y que tendrán un control, como digo, por profesionales. En el tema de que dices que cambian, que no cambian el pañal durante todo el día, hay personal, el personal suficiente en cuanto al número de personas que hay ahí, es decir, que siempre ha estado atento a las necesidades de los mayores. Las actividades que vienen haciendo, pues entiendo que con ciertas limitaciones en cuanto a los aforos y los espacios, pero quizás un poco por alguna actividad que pueda estar un poco con cuestiones COVID más, como digo yo, controlada, pero que no hay ningún sentido de que no las sigan haciendo. Y en la vacunación, fíjate, yo recuerdo hace bastantes semanas, muy al inicio, de hablar personalmente con el director y quiero recordar que me trasladó que ya habían recibido información de cuándo iban a vacunar a la totalidad de los mayores del centro de día. Entonces, me choca muchísimo esto que me cuentas porque entendí que a estos mayores les vacunaban allí in situ y con un programa distinto al del resto de las personas de nuestro municipio. Pero insisto, ya que cuentas tú... Debería haber sido. Yo te cuento las palabras tal y como me las trasladado. Entonces, como tengo la versión del director en un sentido y la tuya es lógicamente en sentido contrario, si te parece, mantenemos una reunión con urgencia. Esta semana, el primer día hábil, como digo, para poder mantener una reunión con él. Y os trasladamos debida cuenta de todos los asuntos que nos habéis trasladado en cuanto a la alimentación, en cuanto a las atenciones, digamos, en el ámbito higiénico hacia los mayores, en cuanto a las actividades psicomotrices que vienen haciendo y respecto al tema del proceso y programa de vacunación que hayan sufrido, ¿no?, que hayan seguido. Jesús, perdóname. Yo sé que el ayuntamiento no tiene competencias en esto, ¿no? Y que además que quien lo lleva es la empresa AFA directamente. Pero creo que sería interesante, ya que van a ir varios usuarios que me lo han dicho, ¿no?, que tenían pedida cita para hablar contigo. Sería interesante, porque van a ir 4 o 5. Creo que van a ir 4 o 5 porque no pueden ir más.
sería interesante que estuviera también el director de ese grupo. Perfecto. Creo que sería también, como dices tú, lo más oportuno, el hecho de que convoquemos al director del centro y que esté presente para que incluso no estemos en el que unos claro, dicen... porque si no es lo que dicen las familiares contra lo que diga él, ¿no? Entonces, bueno, pues así ya pueden tener un enlace directo. Me parece bien y así lo haremos, Ángeles, el convocar al director también para que esté presente en dicha reunión, sin problema. Muy bien, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna cuestión más, Juan Carlos? Sí, yo quería hacer otro ruego y es, bueno, para no tener, digamos, los problemas que hemos tenido a la hora de poder poner propaganda electoral y estas cosas, ¿no? Que ha venido todo un poco así de improviso, pues solicitar una convocatoria de una mesa de negociación entre todos los grupos políticos para bueno, pues para concretar un poco conjuntamente, pues dónde se pueden poner y cuáles y demás. Yo creo que no sé, no tenemos por qué tener problemas, ¿no? A la hora de podernos sentar 20 minutos y llegar a ciertos acuerdos. Yo creo que, vamos, no es un problema, pero sí una cosa que deberíamos de hablar y deberíamos de concretar, ¿no? Nada más, sin prisa, porque espero que no tengamos que ir a votar hasta dentro de 2 años y nada más. Es el ruego que hago. Vale, pues Juan Carlos, te agradezco el ruego también en cuanto que nos trasladas. No se formalizó, como bien sabes, una reunión en ese concepto de mesa de negociación, pero sí se hizo un planteamiento a los dos grupos políticos, en este caso tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, para conocer su opinión al respecto en la propuesta que trasladábamos, porque es cierto que la Junta Electoral de Zona, como sabéis, también es cierto que esta situación de estas elecciones en época y en situación de COVID pues vienen siendo dificultosas en todos los aspectos y con los tiempos un poco como que también. Entonces, para poder llegar a los plazos fue un comunicado por parte de la Junta Electoral de Zona, Central de Zona, muy inmediato en el que teníamos que definir cuáles eran los lugares para poder destinar esa propaganda electoral. Y digo que la propuesta que hicimos era que no fuera en contra de lo que venía siendo normal en esos días previos antes de saber que iba a haber elecciones, que era la afluencia, digamos, de público a nuestro municipio cada fin de semana de una forma mayor. Porque todo el mundo cuando visita cualquier espacio, y esto es algo que yo comenté, ¿no? Comenté con todos, incluido también contigo, le gusta llevarse una fotografía de nuestra torre del homenaje o de nuestra plaza de la iglesia, de la fuente, de ese entorno. Y entonces entendíamos que probablemente íbamos a estar perdiendo esa foto bonita que todo el mundo quiere tener el recuerdo porque hubiéramos protagonizado esas plazas y esos espacios como otros años se hace con nuestras pancartas, los carteles, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que este año, por situación de COVID, todas las actividades que vayamos a celebrar las tenemos que hacer en un ámbito del espacio abierto, que no pueden estar de alguna forma orientadas a otros lugares, pues se concentraban en esa zona, en esa plaza de la iglesia, todas las actividades. Prueba de ello es que este fin de semana tenemos la Feria de la Artesanía, donde va a haber un número, digamos, de expositores artesanos importantes y donde va a haber una afluencia, de alguna manera también entendemos, de personas que vengan a visitar el patrimonio importante. El fin de semana pasado recordáis las actividades que había con el deporte y con el ciclismo, donde había muchísimas también líneas de meta, pancartas, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión de coexistir. Yo creo que bueno, pues, la población ha tenido debida cuenta, creo yo, de cuáles son los partidos políticos que se presentan en estas elecciones y cuáles son sus programas, sus ideales y sus propuestas. Y el hecho de que durante este periodo que coincide la campaña electoral de Madrid, justo donde Madrid está, no es que esté, Madrid está abierto, pero el resto está cerrado, en el sentido con lo cual es como que Madrid está cerrado, nadie puede salir a otros lugares, es muy probable que todos los municipios se llenen de personas, de madrileños de otros puntos que van a visitar otras zonas distintas a donde viven. Y ese fue el único motivo y el único argumentario que os trasladamos. De ambos partidos recibimos un
acuerdo, estamos de acuerdo. Y en consecuencia, una vez que conseguimos ese estamos de acuerdo, la propuesta y el documento escrito se trasladó a la Junta Electoral de Zona. No lo hicimos hasta tener ese estamos de acuerdo. Y la inmediatez, insisto, es porque a nosotros también nos trasladaban un periodo de respuesta muy inminente respecto a la propuesta de necesitamos que nos lo trasladen, porque coincidía también con el periodo de Semana Santa, con un periodo, digamos, de fechas en las que no se podía publicar documentación si no estaba elaborada. Y anduvimos, quiero recordar, hubo como el día de la comunicación y uno siguiente para comunicar. Quiero recordar que fue como que el miércoles estábamos comunicando, miércoles previo al Jueves Santo, cuáles iban a ser esos espacios. Entonces, pues quizás esa mesa, Juan Carlos, física, no se celebró, pero sí que hubo comunicación al respecto de los grupos políticos para que nos dierais vuestra opinión al respecto de esta, de alguna forma, filosofía de no llenar el casco histórico, el centro histórico, de pancartas y de propaganda electoral en esta fecha tan señalada como era Semana Santa por un lado, donde sabíamos que iba a venir muchísimas personas de Madrid, y los días sucesivos donde ya teníamos claro que había un programa de actividades al aire libre en esa zona céntrica, aprovechando el espacio que tenemos en la Plaza de la Iglesia. Ese es el motivo, como bien conoces, de haberlo hecho así, pero me parece fenomenal el hecho de la propuesta de una mesa de negociación para esto y para cualquier cosa. Claro, sí, yo no digo para esta. Yo lo que digo es para las próximas, ya entiendo, y además el nuestro también fue nuestro consentimiento, o sea, estábamos de acuerdo en que no se pusiesen en ciertos sitios, eso estoy totalmente de acuerdo. Digo que luego llega una información a lo mejor de la Junta Electoral de Zona y demás, pues que a lo mejor cada uno lo podemos interpretar de alguna manera, ¿no? Nosotros, como no lo teníamos muy claro, pedimos información a Madrid de qué podíamos poner y dónde, ¿no? Con lo que había mandado la Junta Electoral, porque no lo teníamos muy claro. Entonces, si aparte de lo que diga la legislación, nosotros como grupos políticos en el municipio, pues tenemos ya un acuerdo plasmado y demás, pues ya está. O sea, no sé, es simplemente por tenerlo todos un poco más claro y llegar a un consenso entre todos los grupos políticos y nada más. No, es como para futuro, vamos, y vuelvo a repetir que tenemos 2 años por delante, que espero que tengamos 2 años por delante. Muchas gracias. Nada, Juan Carlos, pues así lo hacemos y es la intención, lógicamente, pues el formar esa mesa de trabajo en la que todos los grupos podamos opinar y que se recoja una idea global, que es el gran objetivo. A mí me gustaría también hacer una pregunta que quiero trasladar en este caso a la portavoz del Partido Popular, de algo que me inquieta porque está todavía pendiente de pago y no sabemos cómo resolverlo porque no vemos en el expediente documentación alguna. La pregunta que le he trasladado, y entiendo que como usted no la conoce, la tendría que trasladar a quien corresponda, es si el día 14 de junio del 2019, esto era viernes, le digo esto porque el día 15 fue el día de las investiduras de los alcaldes. Esto era viernes día 14 y el día de las investiduras era el sábado día 15. Se firma un documento presupuesto con una cuantía de, creo que o muy cerca de los 9.000 o algo por encima de los 9.000 euros en concepto de un desarrollo del plan, digamos, definitivo de urbanización de las huertas de Villares. Es decir, sobre un papel llamado presupuesto se firma de manera manuscrita el día 14 de junio, el día antes de la investidura a la alcaldía, un presupuesto en el que se expresa manualmente aceptado y se firma manualmente. La pregunta es, ¿se había partida presupuestaria comprometida para pagar a esta empresa? Si se trabajó al tener una cuantía de, insisto, o muy cerquita de los 9.000 o un poquito por encima de los 9.000 euros, si había varios presupuestos de empresas distintas para prestar este servicio, y si existía un contrato con esta empresa que permitiera el pago, como es lógico y normal, haciendo las cosas de forma transparente, a esta empresa que ahora nos reclama esas cuantías y que lo único que hemos visto ha sido una fotocopia de un documento llamado presupuesto, donde hay una firma manual, una fecha, 14 de junio del 2019, el día antes de la investidura, y que dice acepto. Porque entiendo que si no tenemos partida, pues habrá que hacer una modificación de crédito, etcétera, etcétera, más allá de comprobar que este trabajo se ha realizado.
Pero quiero decir, ya que usted habla de hacer las cosas bien y que efectivamente dice que no hay reparos y sí reparos y que todo lo hace perfectamente, quiero saber si había partida presupuestaria comprometida previamente y cómo se firma un presupuesto a mano encima del propio presupuesto el día 14, diciendo acepto, si había más presupuestos o no, y si hay un contrato que se firmara con esa empresa para que esa empresa ahora tenga el derecho a recibir la cuantía que, según nos manifiesta, el anterior equipo de gobierno, o en este caso el anterior alcalde, firmó para que esta empresa pudiera hacer los trabajos. No sé si tiene alguna información al respecto de este asunto. Se trata de la redacción del documento que va a recoger el proyecto de urbanización de la propia urbanización Huertas de Villarejo. Pues como usted bien dice, si lo firmó el anterior alcalde, tendré que consultarle al anterior alcalde y contestarle en el próximo pleno. Me parece muy bien. No sé si el concejal de Hacienda conoce, de aquel momento, conoce este asunto o no lo conoce. Como dice mi compañero y portavoz, le contestaremos en el siguiente pleno. Muy bien, pues le agradezco que en el siguiente pleno nos den debida respuesta a este asunto. Bien, si no hay ninguna pregunta más, pues terminamos aquí. Agradecer a todos vuestra participación y presencia, desearos un buen fin de semana y ojalá no sea un tiempo desfavorable, sino todo lo contrario, que haya un poquito de temperatura para que podamos ver a los artesanos en ese entorno histórico. Buen fin de semana a todos. Buenas noches. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Igual.